Buenas noches, mis hermanos. Sean bendecidos todos. Voy a dar un tema corto que me estaban pidiendo, que lo dejé un poco inconcluso. El tema es: ¿quién incitó o quién aconsejó a los levitas que llevaran el arca, escúchenme bien, en un carro nuevo? ¿Quién fue? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver este punto. ¿Se recuerda usted cuando el rey David rescata el arca? El tema que se dio fue el primer intento de llevar el arca de Dios a Jerusalén, que se frustró. No llegó. ¿Por qué no llegó? Oiga, voy a empezar aquí. Habían 3 tribus de los levitas, que eran las cabezas paternas de los levitas: Gerson, Merari y Coat. Entonces, dice la Biblia en Números 7, que Gerson se le dio permiso para que llevara parte del tabernáculo en 2 carros o carretas nuevas, en 2 carretas. Aquí puse, miren, 2 carretas. A los de Merari, que también tenían que llevar en 4 carretas parte del tabernáculo cuando había movilización, del campamento. Pero a los de Coat, dice la Biblia, no se les dio carreta o carro, para que llevaran. ¿Por qué? Porque tienen que llevarlas en el hombro. Eso significa responsabilidad. Amén. Entonces dice: a los de Coat no se les dé carreta, lo tienen que llevar en los hombros. Amén. Ok. Si se les dio la orden de no llevar carreta, ¿por qué los levitas llevaron el arca en una carreta nueva? ¿A quién le copiaron? Vamos a irnos acá. Cuando los filisteos se robaron el arca, estuvo 7 meses por ahí, o más o menos, en las ciudades de los filisteos, pero hubo mucha matazón, porque el arca mató a muchos, porque miraban el arca. Dios mató. Entonces ellos dijeron: no, regresemos esa cosa. ¿Y cómo la regresamos? Preguntémosles a los adivinos y a nuestros sacerdotes, a nuestros brujos. Aquí está, miren. En 1 Samuel 6:2 dice que le dijeron a los brujos: hacernos saber cómo regresamos el arca a su lugar, o sea, al pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos para que se vaya el arca? Dice que los brujos le dijeron: hacer pues ahora un carro nuevo y llevarla, que se vaya en un carro nuevo. Preparar 2 vacas y un carro y pongan el arca y que se vaya. Y así lo hicieron. Llegó a una ciudad levítica que se llama Bet-Semes. Ahí llegó y también mató a muchos de Israel, porque vieron el arca. No tenían que ver el arca. Entonces vinieron ellos y de Bet-Semes buscaron a un lugar que se llama Kiriat Jearim, a un sacerdote que se llamaba Abinadab, que tenía 3 hijos. Eleazar, Usa y Ahío, eran jovencitos. Muy bien. Cuando llega al pueblo de Kiriat Jearim, los jovencitos vieron cómo llegó el arca en una carreta nueva. ¿Se dan cuenta? Habían pasado 100 años y el arca no había estado con el pueblo de Israel. O sea, no había presencia. Y cuando llegó una algarabía, una fiesta, y los jovencitos vieron. Entonces vino Abinadab, que era el sacerdote, era un coatita, eran de Coat,
y ungieron a Eleazar para cuidar el arca. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos rápido. ¿Y qué pasó? En 2 Samuel está la historia del intento de llevar el arca. Dice que el arca la pusieron en un carro nuevo, los jóvenes guiaban el carro, David cantaba y hacía música, y Dios no estaba de acuerdo con ese culto. Y dice que Dios mató a Usa por aquella temeridad. Dios no quiere temerarios, quiere temor reverente en los que vamos a cantar y a tocar. No temerarios. Es peligroso ser temerario. Entonces vino David y tuvo temor, pero él tuvo temor reverente. David, y entonces se hizo una pregunta. ¿Cómo puede venir a mí el arca? ¿O cómo puedo llevar el arca? Y David dice que no quiso llevarla a su casa, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. ¿Ok? ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo David esos 3 meses que estuvo en casa de Obed-Edom? ¿Qué hizo? Hubo muerte en el intento de llevar el arca. Se metió a leer la Biblia, se metió a leer la Torá. Él como pastor de Israel tenía que guiarlos a los jóvenes. Los jóvenes hicieron lo que ellos quisieron. El pastor David se dedicó a danzar. Aquí se ve, David cantaba y danzaba. No le puso inteligencia a ese viaje, a ese culto. Es una figura de un culto. Pastor, tienes que leer la palabra en el área de la música. Es un consejo que doy, lean la palabra. Entonces, ¿cuáles fueron los errores? Vamos a irnos rápido. Conclusión, en Primera Crónicas 15 están unos errores del primer desfile. Primero, no le buscaron según la palabra. Otra, no arreglaron un lugar para el arca en este viaje. El arca fue llevada por animales, por la carreta, tirada por los animales, no por los sacerdotes aquí en el hombro. No se santificaron. Los levitas jóvenes, Usa y Ahío, tomaron el control y no el rey David, no lo tomó. Eso fue uno de los errores. Así que, hermano, Dios le bendiga por este tema, escudriñen los pasajes bíblicos y que sea de bendición. Dios le bendiga.